Bueno, comenzamos en este día 23, tomando contacto con el Ministerio de Economía, donde ahí lo vemos al jefe de la cartera, el ministro Axel Kicillof. Está realizando anuncios, acompañado por el secretario legal y técnico del Ministerio de Economía, Federico Tea, y la procuradora del Tesoro Nacional, Angelina Bona. Escuchamos. Fondos buitres en perjuicio de la República Argentina, en perjuicio de los clientes del propio Citibank, en perjuicio propio, porque ahora explicaré, pero ese pacto incluye perjuicios económicos para el Citibank, y de manera ilegal en la República Argentina. Es decir, que ese pacto que firmaron en Nueva York, lo que nosotros hoy le estamos pidiendo a la justicia es que lo declare ilegal en la Argentina, nulo, inexistente. Al declararlo inexistente, también vamos a pedir, obviamente, que se declaren nulos todos los actos jurídicos, todas las acciones que el Citibank Argentina tomó en aplicación de ese pacto firmado en Nueva York. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, ustedes sabrán que el Citibank pactó con los fondos buitres, por ejemplo, cerrar un negocio en Argentina. Algunos dicen, bueno, van a hacer algo contra el Citibank, empujarlo fuera de la Argentina, hacer algo parecido. Lo que quiero dejar en claro es que los fondos buitres están echando al Citibank de la Argentina, obligándolo a cerrar negocios a través de un procedimiento que ahora voy a explicar. Pero lo que pedimos es que la justicia declare nulo el pacto y nulo todo acto jurídico que devenga de aquel pacto. Para eso, como obviamente los tiempos de la justicia no nos aseguran que esto no tenga efectos nocivos para los clientes del Citibank y en contra de la ley argentina. Entonces, lo que estamos pidiendo también es una medida cautelar. El Estado Nacional está pidiendo una cautelar para que suspenda de inmediato la aplicación de ese acuerdo. Ya ha tomado decisiones el representante legal en la República Argentina, no por decisiones de negocio, no por decisiones de la sucursal, sino obedeciendo al acuerdo que firmaron con los fondos buitres. Entonces necesitamos que la justicia actúe de manera expedita y ponga en suspenso, detenga todas las acciones que emanan, todas las decisiones que mandan de ese acuerdo, que no tiene ninguna validez en el territorio de la República Argentina. Esperamos que la justicia actúe prontamente con respecto a esto. Está el Estado argentino solicitando una cautelar. Sabemos que hay muchas y actuamos todos los días sabiendo que la justicia ha otorgado muchísimas cautelares contra el Estado. Ahora sería bueno que rápidamente dé una cautelar que es en defensa, obviamente, de los clientes del Citibank, en defensa del propio sistema jurídico argentino, del sistema judicial argentino, porque si ahora las empresas pactan afuera y aplican esos pactos de afuera, incluso contra la ley, lo que está menoscabado es nuestro sistema legal, y en fin, en defensa del país. Entonces nosotros necesitamos que actúe rápidamente la justicia con esta cautelar. Esta denuncia ya ha sido presentada. Voy a hablar brevemente de los fundamentos que tiene esta presentación. En primer lugar, el acuerdo que celebró el Citibank con los fondos buitres vulnera el orden público argentino porque interfiere con la regulación de nuestra deuda pública. Esto tiene que ver con el fondo de la cuestión. De nuevo lo dejo para después porque quiero terminar de explicar exactamente qué estoy anunciando ahora, después algunas consideraciones adicionales. Pero viola, interfiere la regulación de nuestra deuda pública, la cual es parte una decisión del Congreso de la Nación, pero que ha sido convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, este carácter de orden público, la administración de nuestra propia deuda, porque quiero recordar que los títulos sobre los que se hizo ese pacto son títulos ley argentina. Entonces, lo que estamos pidiendo es que, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional, pero lo que hizo el propio Parlamento y lo que también hizo la propia Corte Suprema en el caso Clarence, ¿no? Que es que afirmó que una sentencia extranjera vulneraba el orden público cuando obstruye el ejercicio de las atribuciones elementales del gobierno argentino, por ejemplo, el derecho a reestructurar su propia deuda soberana. Creemos que esto es lo que está en cuestión ahora en el acuerdo del Citibank y por eso necesitamos que la justicia actúe rápidamente. Obviamente ya lo hemos dicho y ahora voy a la cronología de los hechos. Una vez anunciada la presentación,
y porque me voy a respaldar en el texto de la propia presentación, que va a estar público rápidamente para que ustedes lo conozcan en sus detalles. Vamos un poco a la cronología que desemboca en lo que estamos haciendo hoy. Voy a riesgo de ser reiterativo, pero porque quiero explicar claramente cuál ha sido la actitud del Citibank y que esto de ninguna manera tiene que ver con una relación del Estado argentino con el Citibank que ya lleva 100 años y no ha tenido nunca en esa historia dificultades como las que ha tenido, pero tienen su fundamento en las acciones que el propio Citibank desarrolló en el marco del conflicto con los fondos buitres. En primer lugar, voy bien atrás, en 2012 el juez Griesa dicta su orden pari passu, en noviembre de 2012. Esa orden pari passu es esa aberración jurídica donde el juez Griesa, como no había podido, en función de diferentes reclamos de los fondos buitres, embargar ningún bien argentino, Argentina había reestructurado con el 93% de sus bonistas, había acordado con todos, quedó un pedazo muy pequeño, ese pedazo muy pequeño no son los fondos buitres, sino que los fondos buitres compraron algunos de esos títulos y fueron a los tribunales a conseguir una sentencia. Primero para embargarnos bienes, recordarán ustedes, todo el mundo ya lo sabe, trataron de embargar dinosaurios argentinos muertos, ¿no? Trataron de embargar nuestra embajada, de embargar al Banco Nación, las reservas, es decir, ha habido todo tipo de intentos de embargo. ¿Por qué no prosperaron esos embargos? Primero por lo descabellado del hecho, porque Argentina es un país soberano y no hay forma de embargarle bienes a un país soberano. Pero en segundo lugar, porque Argentina reestructuró su deuda voluntariamente con todos los demás. Entonces, una minúscula parte, no de los acreedores que nos prestaron, porque los fondos buitres no le prestaron a la Argentina un peso, no son ni jubilados, ni pobres señores, son millonarios que tienen unos fondos con estudios de abogados carísimos en Wall Street, que van a buscar jueces que les permitan cobrar no el doble o el triple, 10 veces más que todos los demás, atacando a países, atacando a empresas, y en este caso tomaron el default más grande de la historia hasta el presente, que fue el default de 2001, y sobre eso compraron algunos bonos y con esos bonos fueron a pedir. Recuerdo los números también del desparpajo Compraron la demanda que hoy tenemos con los fondos buitres para que lo recuerden todos. Compraron por 100 millones de dólares títulos públicos argentinos en default que decían 400 millones de dólares. Lo compraron al 25% de su valor. Y ahora el juez Griesa les reconoce o intenta que Argentina les pague por eso que compraron a 100, que decía 400, 1.600. O sea, esa es la ganancia despampanante que pretenden obtener. Entonces, lo que ocurrió es que el juez Griesa, como no pudo embargar ninguna de las propiedades argentinas, porque son propiedades soberanas, están cubiertos incluso por la ley norteamericana de inmunidad soberana, y en base a que en Estados Unidos cambiaron una legislación que impedía que esto ocurriera, que era la doctrina Champerty, que impedía que alguien comprara títulos muy baratos para después ir a litigar y conseguir sentencias multimillonarias. Pero la justicia norteamericana no tiene en cuenta esto, que sí lo tiene en cuenta la justicia europea, por ejemplo. Esto no se puede hacer en Europa. Lo hacen en Estados Unidos y lo que consiguen es esa sentencia pari passu, que va a ser un caso de estudio en la historia del derecho y en la historia de la infamia, porque lo que consiguieron es que como no podían embargar propiedades de Argentina, lo que el juez dijo es que entonces no pueden cobrar el 93% de nuestros bonistas que sí aceptaron el canje hasta tanto le paguemos a los fondos buitres. Es decir, es un proceso extorsivo que, como dijimos innumerables veces, no afecta directamente a la Argentina, que sigue pagando su deuda, por eso no está en default, sino que afecta a los acreedores de Argentina y ahora está también afectando a diferentes instituciones como el Citibank. Es decir, han extorsionado al Citibank. Y permítanme recordar una frase que dio vuelta también, que era que Argentina le puso una pistola en la cabeza al Citibank. Fue una frase muy desafortunada, pero si existe una extorsión, si existe una amenaza, ha sido sobre el Citibank. Y el problema que hoy tenemos es que el Citibank, para salir de esa extorsión de los fondos buitres, hizo lo que la Argentina no va a hacer, que es ceder ante la extorsión y firmar un pacto con el diablo, firmar un pacto con los fondos buitres, para abandonar su negocio en la Argentina, es decir, con perjuicio económico para él, contra la ley argentina
y contra los tenedores de bonos que confiaron en el Citibank, o sea, contra sus clientes. Todo eso para arreglar con los fondos buitres por la extorsión que tenía, acompañado por el juez Griesa. Cuando saca esta orden pari passu Griesa, inmediatamente, y esto es una cuestión reprochable del Citibank, de todas las instituciones bancarias, la única que fue y le preguntó al juez Griesa qué hago fue el Citibank. Ya lo hizo en mayo de 2013, sin ningún motivo. Y explico por qué. Porque ni siquiera estaba firme esa sentencia. Es decir, que el Citibank tenía voluntad de ponerse bajo el dominio de Griesa. Y le preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? El juez Griesa, como no estaba en ese momento en firme la sentencia, dice, bueno, siga pagando. Nuevamente, en junio de 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos deja firme la sentencia de Griesa, nuevamente el juez Griesa, el Citibank, va y le pregunta a Griesa, ¿ahora qué hago? Y es el único banco que lo hizo. ¿Por qué es el único banco que lo hizo? Porque estos no eran bonos legislación Nueva York, los que tenía que pagar el Citibank. Eso era lo del Boni, lo del Banco de Nueva York, que ya conocemos muy bien. El Citibank fue a preguntarle, ¿qué hago con los bonos ley argentina? ¿Qué hago con los bonos ley argentina? Y el juez Griesa, en un rapto de sensatez, le dijo, esto no tiene nada que ver. Pague, son bonos ley argentina, no son deuda externa. Este es el punto central. No son deuda externa, pague. El juez Griesa dijo, pague. Pero ahí los fondos buitres empiezan con su dominio sobre las decisiones de Griesa. Y van y le dicen a Griesa, apelan esa decisión de Griesa, y le dicen, no, eso no debe pagarse. El juez Griesa no resuelve, no resuelve, no resuelve y no resuelve y deja pagar 3 veces. ¿Se acuerdan esas veces que pagaba? Por única vez, dejaba pagar al Citibank por única vez. Hasta que en marzo de 2015, batiendo su propio récord de falta de criterio jurídico, el juez Griesa afecta y opera sobre el sitio y le dice, ahora usted no puede pagar. Ya que vino a preguntar y ya que los buitres lo piden, usted no puede pagar bonos ley argentina, que tienen depositantes argentinos y extranjeros depositados en el Citibank. Y quiero poner una aclaración, no es para todos los bonos argentinos, porque la sentencia de Griesa, por ridícula, por estrambótica, por ilegal que es, afecta solo a los bonos de la reestructuración. De todos los bonos argentinos, en pesos, en dólares, de toda esa batería de bonos, afecta solo los bonos de la reestructuración, o sea, los bonos par y discount, que tienen 3 leyes, argentina, norteamericana y europea. La ley norteamericana es lo que pasó con el Boni y ahora Griesa está extendiendo su brazo fuera de su país, fuera de su jurisdicción y metiendo la mano adentro del Citibank Argentina. Ese es el problema. Y le dice, ustedes no pueden pagar. Ante esa situación, el Citibank, que hasta ahí había dicho todo lo que había que decir, que era que lo del juez Griesa era un error, que no tenía sentido financiero, jurídico, que era ilegal, todo lo había dicho. Pero el Citibank, el 12 de marzo, ante el pago del 31 de marzo, en lugar de seguir apelando y batallando contra esta decisión, que ellos mismos reconocen que es absolutamente injusta, que además reconocen que le afecta a las operaciones en la Argentina, con la ley argentina, con los clientes en Argentina. A pesar de todo eso van y firman el pacto con los buitres, el pacto Citibank-Buitres, que firman el 20 y le llevan el 20 de marzo y se lo llevan al juez Griesa. Y el juez Griesa, como todo lo que trae los buitres, se tapa los ojos y firma. Firma. Entonces homologa el acuerdo y convierte en un instrumento, en una orden del propio juez, el acuerdo entre los buitres y el Citibank. Escandaloso. Escandaloso. ¿Y qué hace el Citibank? Firma eso y lo empieza a aplicar acá en Argentina. Pero ¿qué problema hay? Este aquí, que el Citibank funciona en la Argentina con una sociedad anónima argentina autorizada para operar bajo las leyes argentinas y bajo las instituciones argentinas. Eso es la Comisión Nacional de Valores, eso es el Banco Central de la República Argentina y por supuesto los tribunales argentinos, a los que ahora se van a tener que enfrentar, porque lo que nosotros estamos denunciando y lo que nosotros pedimos que la justicia avale e impida, por los efectos dañinos que está teniendo, es que el Citibank, por un acuerdo firmado en Nueva York, tome decisiones con su empresa argentina.
que van contra sus clientes y contra nuestra ley. Y aquí hay detalles centrales en términos jurídicos. Esa orden de Griesa en Argentina no vale, porque la Argentina tiene procedimientos jurídicos cuando un tribunal extranjero toma una decisión para aceptarla en la Argentina. Es decir, el Citibank en todo caso tendría que haber ido con ese acuerdo ante un juez y decirle: yo he homologado este pacto ante un juez norteamericano. ¿Es legal o es ilegal hacer esto? Pero no lo hizo. Por el contrario, empezó a ejecutarlo. ¿Y de qué se trató lo que pactó el Citibank en Nueva York y que está aplicando acá en Argentina? Lo que decidió es irse del negocio. Miren lo que lograron los fondos buitres con Griesa como ladero. El Citibank abandona un negocio que nosotros tenemos estimado que le daba 17 millones de dólares por año. Es decir, que le ocasionó un perjuicio, pero en lugar de plantearse en la ley argentina, defender a sus clientes, defender su negocio, el Citibank acuerda en Nueva York y empieza a tomar el camino del abandono del negocio en la Argentina. Lo han echado de la Argentina los buitres. Y esto ocurrió en Nueva York. Pero ¿qué pasa? Lo que nosotros consideramos que es ilegal es lo que está haciendo el Citibank acá, que lo hace simplemente sustentado en un acuerdo que firmó afuera. Claro, una es renunciar al negocio. En segundo lugar, renunció también a apelar la decisión de Griesa. Griesa dijo: usted no puede pagar los bonos, ley argentina, que, repito, esto no afecta a la República Argentina directamente, o por lo menos a la cuestión directa de deuda, porque nosotros, sin lugar a dudas, esto pasó el otro día, llegó el vencimiento, depositamos, y después el problema es que Citibank, lo que quiere Griesa es que no le pague a sus bonistas, es decir, que no los deje cobrar, pero para Argentina ya está pago, porque Argentina hizo el pago y empezó la cadena de pagos. Lo que hace Griesa es tratar de interrumpir esa cadena de pago y que no puedan cobrar los bonistas. Entonces, lo segundo que hizo es no apelar. El Citibank iba a apelar, pero se sienta con los buitres y vergonzantemente, a pesar de todo lo que había dicho, de la ilegalidad, del perjuicio, de todo, renuncia a apelar. Renuncia a apelar. Eso es en el acuerdo, que es público porque lo homologaron ante un juez. No fue público antes, no fue consultado con las autoridades argentinas. Fíjense, desde el punto de vista legal, ¿qué puede hacer el Estado argentino? Si se está decidiendo en Nueva York qué va a hacer una empresa argentina, sin ninguna consulta sobre su legalidad y sobre el perjuicio que pueda tener en Argentina. Tiraron a sus clientes a la parrilla. Eso hizo el Citibank firmando en Nueva York. Porque de hecho se deshace del negocio, no apela, no batalla por sus derechos y por los derechos de los clientes, decide pasar la información, acuerda, pasarle toda la información a los fondos buitres. Ahora, nosotros no sabemos qué información le va a pasar. Esa información está protegida por la ley argentina. Miren si le pasan los nombres de todos los clientes por un acuerdo en Nueva York. Miren si le dicen la situación y los movimientos de los clientes. Eso no es legal en Argentina. Eso viola un derecho que tenemos los clientes bancarios a que nuestra información no sea difundida. Pero sí ha acordado el Citibank pasarle toda la información de todos sus movimientos a los fondos buitres. Cuántos clientes se van, cuántos clientes se quedan, y vaya a saber qué cosa más. Por eso, ante esta decisión del Citibank, actúan los organismos intervinientes, que no es este ministerio, sino que es la Comisión Nacional de Valores, que lo primero que hace, ante esta incertidumbre, ante la noticia ya pública, de que una institución argentina está tomando decisiones, pactando con los fondos buitres y en contra de sus clientes, lo que decide hacer es suspenderle la licencia para la operación con los bonos. No puede operar más el Citibank preventivamente con los bonos, porque vaya a saber qué es lo que pactan en Nueva York que van a hacer con los bonos argentinos, legislación argentina, de un banco argentino. Entonces le suspende la licencia. Segundo paso, el Banco Central de la República Argentina toma una decisión, también autónoma, en su directorio, de retirarle la posibilidad de ser representante legal a quien era el representante legal de este banco, acá en la República Argentina. Entonces, hasta acá habíamos llegado. Ahora lo que estamos haciendo es presentar esta demanda
en sede judicial argentina contra el Citibank, con acá el acompañamiento de la Procuración del Tesoro, para conseguir que la justicia argentina declare nulo, como efectivamente es el acuerdo firmado en Estados Unidos, para que interrumpa rápidamente los efectos de ese acuerdo, que impida actuar en base a un acuerdo que es ilegal, y que entonces preserve los derechos de los clientes del Citibank. El sistema judicial, jurídico argentino en su integridad. Nuestra soberanía. Y que lo haga de manera inmediata. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, empezamos con las rondas de preguntas. Le pedimos a los señores periodistas que se presenten con nombre y medio, por favor. Ministro, Silvia Fernández de la Televisión Pública. En primer lugar, si ya saben en qué juzgado recayó la demanda. En segundo término, si esta presentación se ve afectada o no por la decisión de la Cámara de Apelaciones por el tema del desacato. Y en tercer término, si también abre la posibilidad de que los clientes particulares del Citi presenten demandas a raíz de lo que ha hecho el gobierno argentino. No, yo todavía no tengo los datos de cómo ha sido presentada, no los tenemos. Se está presentando en este momento. Quisimos hacerlo acá para que después no haya alguna filtración y va a ir a sorteo, exactamente. En segundo lugar, quiero hacer una aclaración sobre la cuestión de... leí algunos titulares de diarios nacionales y extranjeros que por desconocimiento, en el mejor de los casos, por alguna tendencia a siempre parecer más afecto a las posiciones de los buitres que las de la República, dijeron Argentina perdió, se confirmó el desacato. Quiero dejar en claro esto porque no fue lo que pasó. Es mentira, es falso, no es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? El juez Griesa declaró a la República Argentina en desacato. La República Argentina dio la orden a sus abogados en Nueva York de apelar ese desacato, porque entendemos que ya es demasiado gruesa la violación a la soberanía, porque no declaró ni siquiera algún funcionario, una persona, a un país declaró en desacato. Ya el juez Griesa se le fue la mano, ¿no? Estamos todos, 40 millones de personas en desacato para el juez Griesa por no pagarle al señor Singer 1.600 millones de dólares. Es un poco grueso. Entonces, ante eso, nosotros rápidamente, porque es un disparate, salimos a apelar la medida. ¿Qué es lo que dijo la Cámara de Apelaciones? Lo que dijo es el desacato a Griesa, lo voy a decir en castellano, no sirvió para nada, porque no tuvo ningún efecto práctico. Quiere decir que dijo, es prematuro, vamos a esperar, si llega a tener algún efecto práctico, ustedes apelen de nuevo. Quiero decir, lo que confirmó el segundo circuito es que la orden de Griesa no sirvió para nada, que por eso no hacía falta ni darle lugar a la apelación ni resolver la apelación, porque fue una medida declarativa. Claro, fue política, como son todas las acciones de los fondos buitres, hizo política el juez Griesa con esto. Y se acordarán ustedes, porque dijeron, Griesa declaró en desacato, van a venir las 7 plagas de Egipto, no sé qué iba a pasar por el desacato de Griesa. No pasó nada, Griesa no hizo nada, y esto no es un desafío, simplemente digo lo que ocurrió. Cuando nosotros lo apelamos, porque no podíamos hacer otra cosa que apelarlo, lo que dice el segundo circuito es la verdad que esto no ha tenido ningún efecto. Del mismo modo que la apelación entonces no puede actuar sobre la abstracta declaración de desacato. Por tanto, Argentina no perdió el derecho de apelarlo. La Corte Suprema no confirmó el desacato, confirmó la inefectividad del desacato, el segundo circuito, que es muy distinto. Es decir, que no es que ahora le confirmó Griesa el desatino, sino que por el contrario dijo la verdad que no ha pasado nada. Entonces esperen que pase algo y vuelvan. Básicamente la cuestión de desacato es eso. Y en cuanto a las acciones de sus clientes, hoy nosotros tenemos el siguiente cuadro. La Comisión Nacional de Valores tomó la decisión de suspenderle el uso de su licencia para actuar en el mercado de títulos y trasladó la operatoria a otra entidad, dejando abierto a todos los clientes la libertad de trabajar con sus títulos también en otra entidad que no sea la que marcó la CNB. Pero la CNB puso una entidad supletoria simplemente para que no haya ninguna dificultad, y no la hubo. Es decir que está funcionando todo con total normalidad. Esto no quita
que los clientes del Citibank, y acá voy a también hacer una pequeña reflexión sobre el argumento del Citibank, sobre por qué hace esto en Argentina, que también me parece que tiene algo de deshonesto. Pero esto no es una cuestión judiciable, ¿no? Pero tiene algo de deshonesto. Los clientes del Citibank, por supuesto, que si se sienten ofendidos o vulnerados en sus derechos por la actitud del Citi, pueden actuar contra el Citi. Nosotros ni lo fomentamos ni lo desincentivamos. Nosotros estamos actuando porque esto es violatorio del orden público argentino y porque el sistema judicial argentino, el Poder Ejecutivo, tiene que defender los derechos de los tenedores que están en los bancos, porque si no los bancos pueden hacer cualquier cosa con sus depositantes. Firmado en Nueva York, decidido no sé dónde, entonces esto no puede ser. Ahora bien, el Citibank Argentina lo que ha dicho es que en realidad esto de abandonar el negocio de los títulos no tiene nada que ver con lo que pasó en Nueva York, que es una decisión de negocios. A mí por eso me parece una actitud deshonesta. Claro que el Citibank puede ahora puede sentirse ofendido con Argentina e irse del país y echarle la culpa a Argentina o decir que fue una decisión autónoma. Puede hacer lo que quiera, por supuesto, pero cuando uno ve los hechos es que se juntan con los buitres y después empiezan a implementar el acuerdo. Que uno de los puntos impuestos por los fondos buitres es que dejen el negocio. Este es el resultado de la extorsión sobre el Citibank con la ayuda de Griesa, sobre el Citibank de los buitres con la ayuda de Griesa. Que dejen el negocio, abandonen el negocio, les cobra. Es cuasi mafioso. Dejen el negocio. Y entonces nosotros a ustedes no los molestamos. Pero ¿qué pasa? Esa actividad resta ver, nosotros consideramos que no, desde el primer momento, si es legal o no para la República Argentina. Ahora, lo que es claro es que esta no es una decisión de negocios, ese era un negocio rentable que venía funcionando bien, el Citibank era uno de los principales operadores del mercado y abandona el negocio. Lo hemos visto con algunas empresas también, donde hay sospechas, que también está en sede judicial, de que esas empresas están conducidas por fondos buitres. Porque ocurre con muchas empresas norteamericanas, que hoy la propiedad la tienen fondos de inversión. Algunos de ellos buitres y otros no buitres. Esta distinción, por cierto, bastante fina, tiene que ver con los fondos que hacen inversiones de largo plazo para conseguir una rentabilidad y estos otros fondos, que son los fondos, ellos los llaman hedge funds, fondos especulativos, le dicen fondos buitres, le decimos nosotros, y así lo conoce todos los países que hablan de esto en Naciones Unidas, que hablan en el G20, todo el mundo lo llama fondos buitres, porque estos fondos son fondos que no hacen inversiones para obtener la rentabilidad del negocio, son fondos que compran títulos de empresas o países en dificultades para ir a buscar un tribunal que le reconozca esos títulos al 100%, o en caso de empresas, ha habido cuestiones también deplorables, ¿no? Han prácticamente forzado a la quiebra, a la reestructuración, al achicamiento de empresas, condicionándolas para conseguir una ganancia extraordinaria a costa de los pueblos, a costa de la gente, a costa del hambre, cuando han ido contra países que no están desafortunadamente en una condición como la Argentina, que se ha denunciado que no podían, ha puesto prioridades a algunos jueces, pagarle a los fondos buitres antes que tener programas sociales. En países de África lo han hecho. Es decir, estas son las actividades de los fondos buitres. Y nosotros hemos visto en la República Argentina que hay algunas empresas donde uno empieza a encontrar conexiones y resulta que los fondos buitres son en parte dueños y después la empresa dice, por la enorme crisis que hay en la Argentina, he decidido hacer tal cosa. Y uno dice, esa no fue una decisión de negocio. Porque el balance le va bien, la rentabilidad le da bien, venía trabajando hace mucho tiempo, y nosotros nos preguntamos si no son parte de la campaña, lo decíamos como una conjetura, de una campaña de los fondos buitres para extorsionar a la Argentina también, entorpecerle su actividad económica, retirando empresas o cosas parecidas. Ahora lo vemos en blanco y negro, a plena luz del día, porque lo firmó el Citi con los buitres. Le dijeron, retírese de un negocio en Argentina, para que Argentina, extorsionado, preocupado como país por estas cuestiones, vaya y les pague lo que están pidiendo. Es decir, que es otro de los tantos mecanismos de extorsión. El banco Citibank se ha prestado a hacer un engranaje, un instrumento
de ese mecanismo y en lugar de priorizar a sus clientes, en lugar de hablar con las autoridades para cumplir la ley, firmó el acuerdo, como decía recién, y después lo empezó a ejecutar. Por eso, si uno mira los hechos, firma el acuerdo, después viene y empieza a mandar cartas para hacer lo que firmó en ese acuerdo. Entonces, esta no es una decisión autónoma y de negocio del Citibank en la Argentina. Es la implementación del acuerdo firmado en Estados Unidos. Y esto es una burla para la ley argentina, para los clientes que confiaron en el banco. Y esto se ha firmado, entiendo yo, que incluso sin concurso, sin participación de las autoridades del banco de acá. O sea que se ha firmado en Nueva York un pacto secreto que después se hizo público con los fondos buitres para actuar en contra de la República Argentina. Esto es lo que no podemos permitirnos, porque el juez Griesa, como no tiene soberanía sobre la Argentina, entonces toma estas medidas. Toma estas medidas. Y no digo, no es que creo que impulsado por los buitres, se las escriben los buitres. Es graciosa la orden esta del Citibank, que yo no lo conocía el sistema, pero le presentan al juez el acuerdo y ponen propuesta de acuerdo. Después está tachado con la virome de Griesa, entiendo, lo de propuesta, y lo deja como una orden y lo firma abajo. Así actúa. Entonces, la verdad es que ante esa situación han intervenido los organismos que tienen responsabilidad directa en cada una de las facetas que involucran el accionar del banco, y ahora le estamos pidiendo a la justicia argentina, porque eso es lo que estamos haciendo, desde el Poder Ejecutivo a la justicia argentina, que esta cautelar, que es para defender nuestra soberanía, que es para impedir que por un acuerdo de una empresa extranjera con los fondos buitres, pero que además atañe a una empresa argentina, ley argentina, jurisdicción argentina, que por eso se perjudiquen los argentinos y se perjudiquen los tenedores de deuda que han confiado en ese banco y se perjudique el sistema financiero argentino, que ese es el daño que nos quieren hacer. Entonces le estamos pidiendo a la justicia que impida que ese daño ocurra a través de un acuerdo que nosotros estamos convencidos de que es nulo acá y que todos los actos de aplicación de ese acuerdo son también nulos, deben serlo urgentemente. Siguiente pregunta. Ministro, buen día. Gonzalo Asís, de Canal 13 y Todo Noticias. La primera pregunta relacionada con el tema de los ahorristas, a ver si el Estado argentino, en caso de que ocurra este escenario que usted plantea, va a tomar alguna medida para proteger a quienes confiaron en ese banco, más allá de la posibilidad de acudir a la justicia. Y hay gente que no tiene la chance de aguardar los tiempos de la justicia, que a veces son largos, si va a haber alguna medida por parte del gobierno para con el Citibank, más allá de la denuncia. Y en segundo lugar, preguntarle si es de esperar que, a raíz de este pacto que usted denuncia entre el Citibank y los buitres, aquellos que sí accedieron a entrar en las ofertas de canje que hizo el país, digamos, de no cobrar, tienen la posibilidad o hay que esperar que demanden judicialmente a nuestro país. Gracias. No, a ver, con respecto a los ahorristas y con respecto a los clientes del Citibank, ya lo mostramos cómo estamos actuando. Cuando la CNB tuvo que impedir que siguiera operando en el mercado de bonos, porque vimos, y efectivamente era así, que el Citibank iba a hacer en el mercado de bonos lo que los fondos buitres le pidieran que hiciera, lo que primero que se hizo fue proteger a los clientes del Citibank que habían dejado sus títulos en custodia, porque esto no afecta al ahorrista que tiene un depósito en el banco, afecta al que tenía un título de deuda y lo dejó en el Citi, confió en el Citi, y el Citi ahora lo que dijo es: yo me lavo la mano, andate a otro banco, andate a otro lado. Y ese era el proceso que había iniciado, cerrar un negocio rentable, provechoso, porque acordó en Nueva York que eso era lo que más le convenía a los fondos buitres, o sea que está actuando como un brazo de los fondos buitres en la Argentina con este pacto. Y nosotros lo que hicimos fue todo el tiempo preocuparnos por la integridad del sistema jurídico, por la fortaleza de nuestro sistema financiero, que está más sano que nunca, a pesar de los ataques que hemos sufrido todo este tiempo por los fondos buitres. Yo digo, y lo digo no porque yo crea que los precios de mercado de la deuda argentina son un indicador de una cosa, de otra, porque algunos decían que los títulos se da una paradoja ahí. Los títulos de deuda, estos, por ejemplo, cotizan más ahora que antes de la sentencia Griesa y que antes de lo de la Corte Suprema. Nunca cotizaron tanto. Y ante esta explicación, ante este hecho, muchos interpretaban, por eso hubo interpretaciones descabelladas, eso es porque el gobierno que viene va a ser más amigo
de los ahorristas, o porque, digamos, y yo lo dije un poco jocosamente, ¿no? Cuando bajan los títulos es culpa del gobierno, cuando suben es de algún candidato a presidente amigo de los buitres. Entonces, me parece que era muy burda esa interpretación. Lo que quiero decir es que los fondos buitres trataron de dañar toda la cadena de pagos, de llevarnos al default, no lo consiguieron. De momento no lo consiguieron. Pero siguen operando. Esta es un poco la cuestión. Yo creo que no, que los tenedores de deuda de Argentina pueden estar tranquilos. Primero, que Argentina tiene capacidad de pago y va a seguir pagando. Tiene voluntad, capacidad, tiene los instrumentos y va a seguir pagando. En segundo lugar, nosotros lo hemos dicho ya incansablemente, que nosotros queremos arreglar incluso con aquellos que no entraron a los canjes anteriores, con el 100%. Lo que pasa es que ponemos condiciones, pero no condiciones descabelladas o caprichosas. Lo que pedimos es que sean condiciones justas, equitativas, o sea, que respeten la ley, que mantengan un principio de equidad entre todos nuestros bonistas, que sea con el 100% de los bonistas y que sean sostenibles. Nosotros no podemos, que un poco también es la otra mentira de los fondos buitres que se fue cayendo a pedazos, que me parece que por eso también les está yendo mal con su estrategia, les está yendo ciertamente mal, a pesar de tener, por eso el dicho, hacete amigo del juez, a pesar de que el juez es su mejor amigo, no les ha ido mal, porque efectivamente Argentina sigue pagando, porque Argentina consiguió un apoyo, excepto de algunos medios argentinos que a veces parecen, nunca los han criticado los fondos buitres, el juez Griesa, en sus columnas, largas columnas y editoriales, criticándonos, que tal cosa, que nunca hemos visto una crítica ni al juez Griesa, pero todos los especialistas judiciales de Argentina y del mundo dicen que esto es un disparate. No hay nadie que ha apoyado la sentencia de Griesa, convalidado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Entonces nosotros seguimos esperando que acá prime la lógica, el sentido común, la defensa del sistema financiero y de todos los países, porque lo otro que hemos encontrado un eco muy importante es que las Naciones Unidas, ¿no? Que vamos a ver, aprobó y está discutiendo un sistema internacional para la reestructuración de las deudas soberanas, para que entienda todo el mundo. Si a otro país le pasa lo que nos pasó a nosotros en 2001, que digamos, es muy desafortunado, pero que no está lejos de ocurrir en algunos países. Eso es sinceramente lo que está ocurriendo. Hay algunos países europeos que están cortando clavos en cada uno de los vencimientos porque necesitan que les presten más plata para el vencimiento. Así vivió la Argentina décadas. Y entonces vienen unos señores, le dicen, yo te presto si vos haces lo que yo te digo. Y esos son los planes económicos de ajuste. Acá lo vivimos, ¿no? Porque una de esas fue la llamada Ley Banelco, que exigió algún organismo multilateral de crédito una reforma laboral para aprobar el crédito. Otra fue la reducción de las jubilaciones. Otra fue la privatización de las empresas públicas. Todo eso no surgió de la imaginación y de los manuales de estilo de la derecha y de la ortodoxia argentina. Eso vino de afuera y se aplicó adentro. Y algunos decían, bueno, no queda otra porque si no, voy al default. Y el default llegó igual. Eso es lo más triste de toda esta historia. Privatizamos, recortamos el gasto, terminamos con el estado de bienestar argentino, con las prestaciones sociales, hicimos todos los mandatos. Igual, Argentina cayó en el peor default de la historia del capitalismo. Entonces, yo digo, ante semejante fracaso, ante el apoyo unánime de todos los países que están discutiendo, si llega a pasar algo como lo que ocurrió en 2001, un mecanismo internacional para que se haga una reestructuración. Miren lo poco que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que cuando un país no puede pagar su deuda, lo traten por lo menos igual que una empresa. Fíjense qué locura. Cuando una empresa no puede pagar y cae en el equivalente a un default, entonces viene un juez, junta a los acreedores, llegan a un acuerdo y si el 66% acuerdan, compulsivamente, obligatoriamente, todos los demás tienen que acordar. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede aparecerle un buitre a una empresa, porque si no llegaríamos al caso que una empresa deja de funcionar, acuerda con todos sus acreedores y viene uno con un 1%, un Paul Singer con un 1% y hace caer todo el acuerdo. Y lo peor, intenta que la empresa no funcione. Entonces, ¿qué le pedimos al sistema financiero internacional? Que se atenga por lo menos a esa norma, que si el 66% acuerda de los acreedores, que el resto no pueda seguir litigando y litigando y litigando para cobrar el 100%. ¿Por qué?
Porque si el país cayó en default por no poder pagar el 100%, si después viene una porción de los acreedores y pide el 100%, esto se contagia a todo lo demás, vuelve a caer en default. O sea que sería el cuento de la buena pipa, un default internacional, con esto que está generando el juez Griesa. Por eso, todos, menos algunos editorialistas, algunos opinólogos, algunos economistas argentinos, yo creo que hay unanimidad. Nadie defiende a los fondos buitres y a la sentencia de Griesa. Acá algunos no la defienden, pero no la atacan tampoco. Entonces generan esa sensación de que hay dos polos que están en conflicto. No es así. La comunidad financiera internacional, la comunidad de países que están organizados hasta el G20 sacó una declaración sobre la reestructuración de la deuda soberana. Todos entienden la naturaleza de este problema. Entonces, la verdad es que nosotros seguimos defendiendo la ley argentina, las reestructuraciones de deuda que nos llevaron a ser uno de los países que más se desendeudó en los últimos tiempos, que ahora tiene sostenibilidad en sus cuentas externas. Cuando estaba casi todo resuelto, aparecen los fondos buitres y aparece el juez Griesa en Estados Unidos, lo cual a mí por lo menos me llama a reflexión, que en Estados Unidos, que de nuevo, yo lo que digo es que si un juez argentino se le ocurriera bloquear el pago de deuda norteamericana en Argentina, yo creo que el Poder Ejecutivo Nacional diría algo. Yo por lo menos seguro diría algo. Porque es ridículo. Entonces acá, básicamente, el concierto de países, por supuesto que el Mercosur, por supuesto que la UNASUR, por supuesto que la región, pero el G77 más China, en Naciones Unidas, todos están de acuerdo. Entonces, yo de nuevo me pregunto de dónde sacan esa idea de que la solución es ir y pagarle a los buitres. Eso no es la solución, eso genera un enormísimo problema, y ahí está la mentira que dejamos en claro inicialmente, que de nuevo nos atacaba. No es así, vayan y paguen los 1.600. Capaz el candidato o los candidatos que nos mandaban a arreglar con Griesa se arrepienten y digan ahora yo no voy a arreglar con Griesa, yo no le voy a pagar a los buitres, porque tal vez esto del pacto secreto homologado por Griesa con el Citibank lo quiere repetir algún candidato más adelante. Pero así como ahora dicen que apoyan los planes sociales, lo que ellos llaman planes sociales, ¿no?, que son nuestra política de ingreso del gobierno, las jubilaciones, que no van a ir atrás con YPF, que no van a ir atrás con Aerolíneas Argentinas, ahora probablemente, después de haberlo atacado, como atacaron lo de YPF, lo de Aerolíneas, la UH, como atacaron el plan de inclusión jubilatoria, como atacaron todo eso, y ahora en campaña dicen que no van a volver atrás, leía hoy declaraciones de un candidato, que todo lo que denostaron durante años, ahora lo van a dejar. No dicen por qué, creo que todavía no dicen porque está bien lo tengo que dejar, porque es la forma y la única forma de que Argentina recupere todo lo que se ha perdido durante la etapa nefasta del neoliberalismo. Es la única forma de incluir y crecer, es la forma de desarrollar el país. Pero no dicen eso, dicen, no lo voy a, como una cuestión clientelista, no lo voy a sacar, como diciendo, no, para que lo voten igual. Pero a mí me caben dudas, alguien que cambia así como un panqueque su posición, que ese panqueque, ustedes vieron cómo se cocina un panqueque, no es con una sola vuelta, vuelve a dar vuelta el panqueque, y vuelve a dar vuelta. Entonces, yo me pregunto si cuando lleguen al gobierno no van a dar otra vuelta en el aire. Y entonces ahí sí, aplicar su programa, que es ir contra YPF, contra las AFJP, digamos, contra la ANSES, y volver a las AFJP, contra Aerolíneas, contra las jubilaciones, porque no sería la primera vez en la Argentina, y ellos también estaban ahí apoyando en el momento en que se privatizaban las empresas, se ajustaban los gastos. Es decir que yo me pregunto, ahora a mí también me llama a duda qué es lo que piensan de esto, si habría que ir a arreglar con el juez Griesa, porque ahí está la estafa que quería denunciar, que todos decían, vayan y paguen lo que diga el juez Griesa. Ahora, si le pagábamos los 1.600 al juez Griesa, que era la presunta solución, hoy estaríamos en el mismo lugar. No estaríamos mejor, estaríamos peor. Porque ahí estaban esos Me Too, que todos decían, no sé, hay que ver, que el juez Griesa ya acumuló como 8.000 millones de dólares de Me Toos, que si nosotros le hubiéramos pagado a los fondos buitres de Singer, y, oh sorpresa, ¿quiénes son los Me Too que vienen en la cola? Adivinen, Singer, que tenía unos bonos acá,
para conseguir los 1.600 y otros bonos acá para conseguir los 8.000. Entonces, ahora volverían, nos bloquearían o intentarían bloquearnos los mecanismos de pago, no para que no podamos pagar, ya no pudieron, porque eso es una decisión soberana, obviamente. Pagar la deuda es una decisión soberana. No hay ningún juez que te pueda impedir pagar tu deuda. Lo que tratan de hacer es generar presión sobre nuestros bonistas, sobre las instituciones bancarias. Pero claro, el Citibank fue extorsionado por los fondos buitres, indudablemente, ante esta situación. Y cedió, y firmó el acuerdo con los buitres, que perjudica en perjuicio de sus clientes, en perjuicio de la ley argentina, en perjuicio de esos 104 años de historia que tiene en el país, donde ha sido una institución bancaria muy importante en el sistema financiero argentino. O sea que tienen poder de extorsión, evidentemente, sobre algunos. ¿Alguna otra pregunta? Una para la procuradora, si es posible, y otra para el ministro Axel Kicillof, más allá de discutirle su receta de los panqueques. Si los da muchas vueltas, se les quema, o sea que no estoy muy de acuerdo. Ah, mejor todavía, es un consejo para algún candidato. Claro, no des tanta no vuelta. En defensa ya están quemados, tal vez no le... Para la procuradora, ¿cómo son los pasos en la justicia a raíz de que esto sería un pedido de medida cautelar del gobierno argentino contra una medida judicial de otro gobierno, en este caso, de un juez de otro país? ¿Cómo son los pasos? ¿Cómo es el mecanismo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que puede pasar es lo que pedimos nosotros, la República Argentina. Es decir, la presentación judicial es una acción declarativa de inconstitucionalidad del mencionado acuerdo homologado por el juez, o sea que está equiparado a una sentencia judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno obtiene una sentencia judicial en el extranjero, por juez extranjero, tiene que realizar un paso importante, que es pasar por la justicia argentina, de alguna manera, por decirlo en un término para que lo entiendan todos, nacionalizar esa sentencia, es decir, el juez mira si cumple con el orden público argentino y de esa manera esa sentencia extranjera puede empezar a tener efectos en la República Argentina. ¿Ese paso no ocurrió? Ese paso no ocurrió, justamente lo que mencionaba y lo explicaba muy bien el ministro de Economía. Ese acuerdo que se realiza entre NML Capital y otros y el Citibank en Nueva York y que homologa el juez Griesa, adquiere fuerza de sentencia y tiene efectos exclusivamente en la República Argentina, porque en este caso se trata de bonos que no estuvieron controvertidos en el juicio de NN Capital con la República Argentina. De alguna manera se intenta, y fíjense, este es el punto para mí muy importante, cómo se intenta, de alguna manera, el juez Griesa, asesorado por los buitres, incluir a estos bonos que son de legislación argentina en esta instancia judicial de NM Capital, que es con el famoso pari passu. Entonces, en este caso, el Citibank pasa a ser casi, diría yo, un instrumento para que eso suceda. De manera tal que está justamente en estos momentos en la justicia argentina para que la justicia argentina decida, al mismo caso que sucedió con la Corte. Bueno, ahí estamos viendo ya la conferencia de prensa que se está llevando adelante en el Palacio de Hacienda, donde, bueno, estamos viendo a la procuradora Nabona que está hablando justamente de esta denuncia y ampliación de información que está dando el Ministerio de Economía a través de su ministro Axel Kicillof con relación a este pacto denunciado por el Gobierno Nacional de los fondos buitres con el Citibank. Cambiamos la información, hay fútbol. Hablamos de fútbol, bueno.